el jefe de los guardaparques dice que ahí hay una base de extraterrestres y que están ahí y que hablan con ellos. Entonces, experiencias de ese tipo sí he tenido. Por ejemplo, una vez, creo que fue en el 2005, 2007, yo hice un vuelo interno de San José hacia la ciudad de Liberia, en el norte de Costa Rica, y entonces iba en un avión pequeño, digamos de 13 entre 13 y 20 metros, lo que medía el avión, no sé. Y entonces, cuando el piloto dice, ya vamos a aterrizar, dentro de 5 minutos, qué sé yo, vamos a empezar el descenso, en la ventana donde yo iba se aparece un objeto que era como ver un huevo, tenía la forma de un huevo, era crema como un huevo y no tenía ventanas, ni tenía antenas, ni tenía patitas, ni tenía nada, era un huevo así. Y entonces se puso al lado en la ventana donde yo iba y yo no me moví, yo no dije nada, no hice nada, solo lo estaba viendo y ni pensé en sacar cámara porque dije yo, si yo hago sacar la cámara, cuando vuelva a ver ya no va a estar. Y entonces solo lo estaba viendo y en eso dice una señora española que iba ahí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está allá afuera de la ventana? Qué peligroso que esté tan cerca del avión, se podría estrellar contra nosotros. Y entonces hizo y se fue. Y entonces los que iban ahí cerquita de donde estaba yo lo vieron también pero ya no, aparte de eso no, que me hayan dicho conscientemente a mí algo alguna vez, no. No Te, puedo decir que tenga un contacto así directo, plena luz del día, que se me aparezcan, no. te voy a sacar temporalmente de Costa Rica, aprovechando que, como bien decías antes, tuviste la oportunidad de viajar por diferentes partes del mundo a lugares relacionados de alguna o de otra forma con el misterio. Si yo te pido que de todos esos lugares que visitaste, si eligieses uno, ¿cuál sería y cuál fue tu experiencia en ese lugar? Bueno, serían tal vez los círculos de los cultivos. Eh, en Inglaterra iba con un grupo de amigos de los que viven aquí, residentes en Costa Rica, ellos son de Estados Unidos, y entonces fuimos a Inglaterra y recorrimos varios lugares, y entonces era en julio y fuimos a visitar, a buscar, digamos, en internet, en julio, cuando empiezan a aparecer los círculos, los dibujos en los cultivos de trigo en Inglaterra, cuando aparece uno, se pone en cierto lugar en internet. Entonces, uno de nosotros eh, estaba chequeando y dice, apareció uno en tal sector. Entonces nos fuimos para allá y estábamos buscando, pero aquello es extensísimo, son kilómetros de cultivos y quedando ya nos estábamos cansando, digamos, apareció una ave que se paró frente a nosotros y se quedó volando así y entonces dijeron, esa ave nos está diciendo que es por ahí y entonces nos fuimos por ahí y efectivamente ahí era. Yo no creo honestamente que los que aparecen en los cultivos de trigo en Inglaterra sean hechos por personas, por humanos, sino que honestamente creo que son hechos bueno, yo no sé por quién los ha hecho, pero no, los humanos no. Y eh, no puedo decir que sintiera una energía especial, pero sí, no es que haya sentido una energía, pero sí me sentí llena de energía y incluso me eché una carrera con una otra de las personas que iba ahí, una muchacha. Y entonces
Después fuimos a una conferencia. Bueno, ahí en esos círculos de los cultivos sobrevolamos en un avioncillo ultraligero que llaman de los pequeñitos para dos personas y nos llevaban a dar una vuelta sobre los cultivos para tomarle fotografías a esos dibujos. Y entonces eh, iba yo sobrevolando y estaba tomando fotos y me dice el piloto, voy a dar otra vuelta y voy a poner el avión de costado para que pueda fotografiarlo bien. Y cuando justo íbamos pasando encima del círculo del dibujo, mi cámara se apagó, se quedó trabada, como que no se podía ni apagar, ni encender, ni nada, se trabó completamente, como que se hubiera muerto. Y entonces ya no pude tomar ninguna foto y se lo dije al piloto y le dije, mire lo que pasó, ya ahí estaba tomando las fotos y se apagó la cámara. No, bueno, no se apagó, se trabó, como que se dejó de funcionar. Y entonces dice que a varios, me dijo que a varios les había pasado lo mismo cuando sobrevolaban los cultivos, los círculos de los cultivos. En realidad, cada uno de los lugares que he visitado tiene su propia magia, digamos, su propia eh, experiencia única. Por ejemplo, cuando estuve en Machu Picchu y iba subiendo ahí en lo que llaman el Camino del Sol, y había un lugar que era una piedra inmensa, parecía como un altar, y entonces yo me subí ahí y puse las manos sobre eso y se sentía una energía como que tuviera electricidad. Eso fue algo muy, muy, muy interesante, porque era todo piedra, no hay ni energía eléctrica ni nada, pero era, y eso lo he sentido también en la zona sur de Costa Rica. Hay una piedra que le llaman la piedra del indio y está rodeada con malla como de malla como la de los gallineros, pues, este, para protegerla. Y es una piedra grandísima, como de 2 o 3 metros, y uno la toca y se siente una energía, se siente como electricidad, se siente algo increíble. Esa piedra está aquí en la zona sur de Costa Rica. Bueno, son experiencias así que he tenido. Una pregunta que suelo hacerle a las personas, a los amigos en estas charlas, que generalmente son personas de diferentes países, es preguntarle qué lugar de su país mencionaría o destacaría relacionados con los ovnis o con los misterios en general. Es decir, si yo alguna vez o alguno de las personas que están viendo este video tienen la oportunidad de visitar Costa Rica, ¿qué lugar tiene que sí o sí conocer dentro de Costa Rica, dentro de Costa Rica, que esté estrechamente ligado con el tema de los ovnis o el misterio en general? Bueno, yo creo que en primer lugar el que está en primer lugar sería la zona del volcán Arenal en el norte de Costa Rica, porque ahí, como decía al principio, es uno de los principales lugares donde ha habido más avistamientos, donde se han fotografiado, donde la gente ha dicho, bueno, aquí hay algo, donde se tomó esa fotografía del avión que iba pasando tomando fotos y que le tomó una foto a un ovni que estaba saliendo del lago Cote. Y es un lugar de aguas termales, un sitio muy turístico, precioso, así que eso es, todo el que viene a Costa Rica tiene que ir al volcán Arenal. Y otro sitio sería el volcán Irazú. Ahí también eso está en la provincia de Cartago. Está cerca del volcán Turrialba también. Es que en Costa Rica hay muchos volcanes. El volcán Irazú, la última erupción que tuvo fue en 1963, cuando estaba de visita en Costa Rica el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, que murió poco después. Pero en ese año vino, y cuando vino hizo erupción el volcán Irazú. Precisamente en el volcán Irazú fue donde tuvo su primera experiencia aquel contactado Enrique Castillo Rincón, que me imagino que más de alguno lo habrá oído mentar. Él en ese entonces estaba trabajando para el Instituto Costarricense de Electricidad, y cuando vino o iba a venir John F. Kennedy, enviaron una
cuadrilla, digamos, de trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad al volcán Irazú, porque ahí es donde están las antenas de la televisión y de las radiodifusoras para las repetidoras. Entonces fueron a instalar ahí en el volcán antenas para transmitir hacia Estados Unidos. Acordémonos que es el año 1963, iban a transmitir hacia Estados Unidos la visita de John F. Kennedy en Costa Rica. Entonces dice que de repente vieron una nave que se acercó, que bajó, y entonces este señor Enrique Castillo Rincón se separó de la cuadrilla y se acercó y de repente se lo llevaron, o sea, lo secuestraron los extraterrestres, sí, se lo llevaron y al rato lo regresaron. Y entonces, a partir de ese momento, él empezó a tener ese contacto que según él le duró muchos años y él dejó su trabajo, se dedicó a investigar el fenómeno ovni, no sé si lo recuerdan. Ha dado charlas por Sudamérica y por en Costa Rica, escribió al menos un par de libros, si mal no recuerdo, y él contaba esa experiencia que había tenido y que después de eso él decía que los extraterrestres le decían vaya tal día, a tal lugar, a tal hora y que ahí vamos a llegar, y entonces él se iba y efectivamente llegaban los extraterrestres. Entonces eso sucedió en el volcán Irazú. Ese es otro lugar que cuando vino, por ejemplo, de visita aquí la presidenta de la Sociedad Ufológica de Irlanda, eh, Betty Myler, que ya falleció, fuimos al volcán Irazú y fuimos al volcán Poás, también otro volcán que está ahorita en erupción también, y dijo que ella sentía una energía extraordinaria, que era como un lugar místico para ella, que era una sensación increíble la que había sentido en el volcán Irazú. Entonces, esos son dos lugares, el volcán Arenal y el volcán Irazú, y la zona sur del país. Ahí en Dúrica también, si lo que quieren es aprender de los ovnis y tener esas experiencias, entonces ese lugar. Costa Rica tiene una isla que queda a 36 horas de distancia en bote, desde aquí a más de 100 kilómetros creo, la isla del Coco. Es una isla de origen volcánico, está bastante lejos en el Océano Pacífico, cerca de las Galápagos, y que pertenecen al Ecuador. Y los guardaparques de esa isla que está deshabitada es un parque nacional, se convirtió en parque nacional y solamente guardaparques son los que pueden estar ahí. Eh, Resulta que el jefe de los guardaparques dice que ahí hay una base de extraterrestres y que están ahí y que hablan con ellos y también ese señor se llama Víctor Acuña, el jefe de los guardaparques, el administrador del Parque Nacional Isla del Coco en Costa Rica, y él vino una vez a San José con mucha urgencia y dijo que tenía un mensaje de los extraterrestres y que quería que diéramos a conocer que la existencia, que sí existen los seres extraterrestres, que no es una mentira, no es un fraude, no es un invento, y además que ellos nos daban el mensaje urgente de que protegiéramos el planeta, de que cuidáramos los bosques y lo mismo de siempre. Y entonces él vino y nos reunimos, por cierto, estaba Alexis Astúa, estaba yo, estaba otro muchacho, creo que era Richard Sandí, que también es contactado. Nos reunimos en una casa en San José y él nos dio ese mensaje, digamos, y después se fue y después de eso ya no lo he vuelto a ver. Es muy difícil verlo porque ya la isla está muy lejos. Entonces, esos son, digamos, los principales lugares. Eh, yo creo que Costa Rica es considerado a nivel mundial un sitio muy importante para el avistamiento ovni, tal vez por la presencia de los volcanes y de tanta cordillera, tanta montaña, es muy quebrado el país. Aquí ha estado Dante Franch,
el investigador del fenómeno ovni de Argentina, ha venido varias veces, vino varias veces, incluso había formado un grupo aquí y tal vez él pueda también hablar un poco de Costa Rica. De a poco vamos finalizando esta charla, que ahí van a quedar muchos temas para desarrollar. La verdad que es, como decís vos, Costa Rica es muy rica en cuanto al tema ovni, misterios y demás. Pero como una de las últimas preguntas que quería hacerte es, contanos un poco sobre los pueblos, las culturas que habitaron Costa Rica siglos atrás, digamos, ¿no? Como yo le decía cuando estuvimos hablando con Alexis Astúa hace algunas semanas, un símbolo del misterio en Costa Rica son las esferas de piedra, ¿no? Las famosas esferas de piedra. Pero más allá de estas esferas, ¿cuál es o cuál fue la relación de las culturas antiguas en Costa Rica con el fenómeno ovni o con el misterio en general? Sí, lo que yo he aprendido es que Costa Rica, a la diferencia de otros países como Guatemala, como Nicaragua, perdón, como el mismo Panamá, que hay mucho indígena, la población indígena es muy alta. En Costa Rica entiendo yo que era muy baja la población indígena, que por eso cuando llegaron los españoles ellos mismos se tuvieron que poner a trabajar la tierra porque de ahí no habían tantos indígenas, digamos, que para ponerlos a trabajar. Y, y que Costa Rica era más que un sitio para vivir, era como un sitio de peregrinaje, que venían para acá a hacer ceremonias y luego se regresaban a sus tierras de origen. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos el cerro más alto que se llama el Chirripó, que tiene 3.800 metros de altura y es el más alto del país. Y entonces lo que he escuchado es que los indígenas, eso está en la zona sur, eh, que los indígenas no se atrevían a subir, o sea, no es que no se atrevían, sino que para ellos era tan sagrado que que no querían ni poner un pie en el cerro para subirlo, y entonces ponían ofrendas al pie del cerro, pero no lo subían. Y entonces ahí en ese cerro Chirripó hay mucho avistamiento y bueno, más hacia el sur es donde han estado las esferas de piedra que las localizaron porque una bananera se instauró ahí y empezaron a remover la tierra, eliminar todo para sembrar el banano. Y entonces, al escarbar empezaron a aparecer estas esferas de piedra. Al parecer, con las mismas excavadoras y todo, quitaron la formación original que tenían las esferas de piedra. Pero aunque hay arqueólogos que dicen que había una tribu indígena que fue la que las confeccionó, la verdad es que para mi concepto no ha habido, digamos, no hay indicios ni de los instrumentos que utilizaron, ni de la cantera de donde la sacaron, ni nada, simplemente están las esferas ahí de distinto tamaño, desde 2 metros hasta más pequeñas, de una roca sólida. Sin embargo, hay una señora contactada que vive ahí en la zona sur, hace tiempo que no hablo con ella, se llama Telma Castillo, y ella dice que ella, bueno, se la habían llevado los extraterrestres se la llevaran, la tomaban de su casa, digamos, la sacaban de su casa y se la llevaban como en una burbuja de jabón, para ponerles el ejemplo, transparente, y ella podía ver todo, pero a ella no la veían. Era como ella cuenta que era como una burbuja de jabón en una esfera transparente, y se la llevaban a la montaña donde ahí estaban las naves posadas, digamos, en la tierra, y entonces la invitaban a subir a la nave y le hablaban durante horas y le daban muchas enseñanzas. Luego, después ella formó un grupo allá que se llama Némesis, y tenía sus seguidores y le transmitía las enseñanzas que le dejaron los extraterrestres a ella. Y entonces, ella cuenta que
ella se internó en la montaña, allí en la zona sur, y se fue a buscar a los indígenas porque ellos sabían cuál era el origen de las esferas. Y entonces hasta que llegó donde un anciano que le dijo que eso fue hecho por extraterrestres, que digamos que en el espacio no hay gravedad y entonces las cosas se hacen, toman en forma esférica y entonces ellos como que fundían la piedra y la hacían esférica y después la iban dejando caer en la tierra. Y que entonces para los indígenas de esa zona ese fue el origen de las esferas de piedra, que los extraterrestres tomaban las rocas o lo que fuera, lo fundían, lo hacían esférico y después las depositaban en la tierra. Entonces, es, 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 eh, es interesante porque en toda Costa Rica solamente en ese lugar están. Y esa fue más o menos la zona donde se perdió el avión aquel argentino, también que es muy espesa la selva. Sí, bueno, el tema del avión argentino era uno de los tantos temas que quería hablar contigo. Hoy no lo vamos a mencionar, pero seguramente en algún otro momento vamos a contactarnos de nuevo, pero para hablar específicamente de ese tema del avión desaparecido, el TC-48, si mal no recuerdo, el 3 de noviembre del año 65, que llevaba cadetes de la Fuerza Así Aérea es, Argentina, y que hasta el día de hoy es un así es. misterio qué pasó con ese avión. Se han tejido muchas hipótesis, pero la verdad es que hasta el día de hoy no lo han encontrado, a pesar de que diría que anualmente se organizan hasta expediciones, inclusive por los mismos familiares o a veces por la Fuerza Aérea Argentina para expediciones de búsqueda para encontrarlo. Entiendo que en este momento hay una expedición aquí en este momento, este, eh, viendo en otro sector, Mm. eh, investigando ahí. Sí, eso es uno de los, para aquellos que están viendo este video que por ahí no conozcan el hecho, googleen, busquen en Google desaparición del avión este, TS-48. TS-48 sobre Costa Rica y bueno, van a encontrar mucha información en internet al respecto. Ya vamos a abordar en algún momento ese tema puntualmente porque bueno, nosotros como argentinos nos interesa y mucho, digamos, ¿no? Claro, Eh, claro. Gilda, para ir un poco finalizando y volviendo al tema de las culturas antiguas, en Costa Rica no hay pirámides como hay, por ejemplo, en otros lugares de Centroamérica. Este, así no, de que haya sido descubierta, no, pero hay un lugar que fuimos también que hay mucha energía, se llama en Grecia, el lugar se llama Grecia, aquí en Costa Rica. Este, hay ahora cultivos de cañaverales, de caña de azúcar, y todo es plano, 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 pero hay una parte en medio de todo lo plano que es eh, lógicamente cubierto por vegetación, que es una pirámide. Es como ver una pirámide, pero cubierta por vegetación. Y está en medio, está todo plano, 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 como una mesa, y en el centro está eh, ese cerrito, digamos, que es pequeño, no es muy alto, tendrá menos de 100 metros tal vez, este, pero tiene forma de pirámide y habrá que ver si alguien se... Y ha habido mucho, cuando han escarbado para preparar la tierra para sembrar la caña de azúcar, aparece mucho vestigio de arqueológico de indígena, como que hubo asentamientos indígenas en esa zona. Querida Gilda, si alguien que está viendo este video quiere contactarse contigo, ¿tenés alguna dirección de correo, alguna página en Facebook, algo que a través de la cual la gente pueda contactarse? Bueno, en Facebook aparezco como Gilda Aburto, Gilda
Aburto, Hilda Aburto. Y un correo podría ser gaburtocr@yahoo.com. Bien. Eh, para, para terminar, hace poco le preguntaba a un amigo español, este, acerca de si tuvieses la oportunidad de encontrar la respuesta a una pregunta, eh, ¿qué pregunta te gustaría tener esa respuesta, digamos, ¿no? Sí, bueno, yo quisiera, todo el tiempo me estoy haciendo todo tipo de preguntas. Yo quisiera saber en realidad si he, si he tenido experiencias, o sea, un contacto con ellos y me gustaría saber, conocerlos, digamos, saber de dónde vienen, qué quieren. Y yo quisiera, para mí un problema que tiene la humanidad son las religiones. Las religiones para mí han sido nefastas para la humanidad. Son las que nos tienen con la cabeza, con la mente cerrada, nos han puesto a pelear entre nosotros, nos han puesto a discriminarnos, o sea, todo menos amor, todo menos amor. Las religiones, creo que seríamos una humanidad mejor sin amor. Y entonces yo quisiera saber si algún día vamos a poder liberarnos de todo esto y poder ascender un poco más o sea, en el aspecto vibracional y dejar de estar peleando entre nosotros. Eso me gustaría saber, cómo podríamos eh, hacer para que la gente despierte, para que la gente se dé cuenta que hemos crecido como dentro de una jaula y que tenemos que salirnos de esa jaula, que ya no hay más allá, o sea, ya, estamos en el siglo XXI, ya no sigamos pensando que en el infierno y en el cielo y todas esas cosas, porque veo la gente todavía ahora y dicen, yo no creo en la vida, en la reencarnación, porque mi religión dice que eso no existe. Y ya, se acabó, mi religión dice que no existe y se acabó, no quieres saber nada. Entonces, es triste, la verdad es triste que después de tantos siglos sigamos todos iguales y que estamos acabando el planeta y a nadie nos importa mientras sigamos viendo videos en, en Facebook. Eso es. Querida Gilda, muchas gracias por tu tiempo, por tu buena predisposición. Te mando un fuerte, fuerte Al- abrazo desde Argentina. Muchas gracias, Carlos Alberto, y gracias por tomarme en cuenta y por darme la oportunidad. Que estén bien a todos.